Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. ¿Alguna vez te has preguntado cómo conectar un relevador a corriente alterna? ¿O te preocupa la seguridad al encender una lámpara o un motor a 127 volts o 250 volts? Hoy vamos a resolver esa duda y te mostraré las precauciones que hay que considerar para tener cuidado y no tener un accidente mayor. ¿Ok? Empecemos. Este es nuestro componente principal, en este caso nuestro relevador. Como observamos, déjenme hacer un zoom. Como observamos, el modelo viene siendo el SDR 0,5 volts de corriente directa y el modelo viene siendo el SL-C. Y observamos que tiene estas características o este rango de corriente. Maneja 10 amperes a 250 volts de corriente alterna y 10 amperes a 30 volts de corriente directa. De igual forma, usa 10 amperes a 127 volts de corriente alterna y 23 volts de corriente directa a 10 amperes. Entonces, este es el rango que maneja nuestro relevador. Y como podemos observar, de este lado tenemos 3 pines de entrada. ¿Ok? En este caso viene el pin de señal, voltaje y tierra. ¿Ok? Y de este lado tenemos tres puertos o una bornera con 3 puntos, en el cual este es normalmente cerrado, el común y normalmente abierto, NO, C y NC. ¿Ok? ¿A qué se refiere normalmente abierto y normalmente cerrado? Déjenme explicarles con este dibujito que tengo aquí. ¿Ok? Aquí tenemos a grosso modo cómo está conformado nuestro relevador. Tiene sus 3 pines, como les decía, la señal, una patita de señal, una patita de VCC y una de GND. Internamente nuestro relevador tiene una bobina, que es esta. ¿Ok? Y de este lado tenemos las borneras, los 3 puntos de las borneras. Como les comentaba, normalmente cerrado, el común y normalmente abierto, open en inglés. ¿Ok? Y vamos a suponer que viene aquí nuestro cablecito y aquí está normalmente cerrado y llega al común. Por otro lado tenemos nuestro cablecito y está este switch. ¿Ok? Vamos a verlo como switch. Y bueno, y está normalmente abierto o está abierto. Entonces, ¿cuál es su función principal? Cuando nosotros mandamos una señal, en este caso al Arduino, en este caso viene la señal, la manda nuestro sensor LDR y el sensor LDR le dice al Arduino, manda una señal. Esto lo hacemos mediante programación. Entonces llega la señal, se energiza esta bobina, genera un campo magnético, un campo magnético. ¿Y qué hace? Hace que esta laminilla o esta aguja se cierre, haga esto. Cuando hace este movimiento de cierre, como vemos aquí, se cierra el circuito y se conduce la corriente. Como podemos observar, llega la corriente, enciende nuestra bobina, nuestra carga RL. En este caso se enciende nuestro foco, y bueno, observen, aquí es el punto interesante. Aquí está conectado a corriente, ¿ok? Entonces llega, se alimenta a nuestro contacto y sale la corriente y una vez más entra al común. Se cierra el circuito siempre y cuando está activo el relevador, se enciende la lámpara y es así como fluye la corriente dentro de este circuito. ¿Ok? Entonces, ojo, donde tenemos que tener cuidado es antes de instalar los cables en el común y en el normalmente abierto, necesitamos desconectar nuestra clavija. ¿Ok? Entonces se desconecta la clavija y con toda la confianza podemos conectar en los cables dentro de nuestra bornera, que es lo que tenemos aquí. Estos son los cables. Entonces, como observamos, ahí está desconectada. ¿Ok? Se desconecta y podemos manipular sin problema alguno nuestros cables al conectar. ¿Ok? Con nuestro destornillador quitamos y sujetamos nuestros cables. Una vez que ya estamos o verificamos que realmente esté bien conectado, que no hay un corto aquí, procedemos a conectar nuestra clavija a la toma corriente. ¿Ok? Ahí lo vamos a hacer. Ahí está. ¿Ok? Y bueno, ahorita tengo desconectado nuestro Arduino. Vamos a conectarlo para que le mande la señal a la bobina. ¿Ok? Listo. Ahí está. ¿Ok? Ahí está conectado nuestro Arduino
y nuestro sensor está funcionando porque está recibiendo la misma luz de acá. Si yo le pongo una tapita, ahí ya no recibe intensidad de luz la fotorresistencia, la cual está conectada de forma de serie con esa resistencia de un mega ohm, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a explicar en un video, cómo conectar una fotorresistencia. Ahorita lo que me interesa es precisamente hablar sobre el relevador. Ok, entonces nuestra resistencia, o nuestra fotorresistencia mejor dicho, le manda al Arduino la señal, la cual entra por el canal análogo. Ok, ahí se ve. Por el canal análogo de nuestro Arduino, que es el cable azul. Aquí lo podemos ver. A ver, ahí está. Ahí está el canal análogo en el A0. Ok, entonces, y sacamos del pin digital en el puerto 2 el otro cable azul, que viene siendo este. Alimentamos a nuestro relevador. Aquí está. Esta es la señal de nuestro relevador, el voltaje y tierra. Ok, y ahorita se está energizando, repito, la bobina interna que teníamos aquí, porque le está mandando, repito, le está mandando el Arduino 5 volts. Bueno, le está mandando, sí, 5 volts. Ok, 5 volts. Entonces hace que la alminilla se cierre y se cierre el circuito, ocasionando que circule la corriente, como lo expliqué anteriormente. Entonces se cierra el circuito y aquí está haciendo un corto. Se está cerrando el circuito. Por eso se enciende nuestra lámpara. Ok, entonces si yo retiro aquí, ahí está. Vamos a ponerlo así para que se vea. Ahí estamos observando que efectivamente, como no hay corriente, no le está mandando el Arduino un voltaje alto al relevador, entonces no se energiza nuestra bobina. Entonces el circuito está abierto. Por eso normalmente open, está abierto. Al estar abierto no circula corriente. ¿Ok? No circula corriente. Y por ende no se enciende nuestra lámpara. Es así como funciona un relevador. Y lo interesante es, repito, cuando estemos manipulando corriente alterna para conectar un motor, en este caso una lámpara, necesitamos quitar la corriente. Ok, quitamos la corriente y podemos manipular las dos líneas, el neutro y la línea. Ok, ojo, hay que tener cuidado de no manipular, repito, la línea y el común cuando esté energizado nuestro sistema. Ok, para evitar un gran susto o una descarga eléctrica. Ok, podemos tener una descarga eléctrica al tomar los dos cables al mismo tiempo. A veces nos pasa que estamos confiados que está desconectado y manipulamos, quitamos con nuestro y agarramos los cables o los dejamos a un lado y podemos hacer un cortocircuito o nos podemos electrocutar. Entonces tengan mucho cuidado, de favor, cuando trabajen su línea alterna, con líneas alternas los relevadores. Ok, y bueno, es así como estamos viendo. Observemos, ahí va el cable, el regreso llega, sube a nuestra lámpara que está aquí arriba y el regreso llega a aquí, a uno de las borneras. Ok, observen cómo está conectado. Ok, entonces repito, hay que tener cuidado cuando estén conectando con corriente viva aquí. Mejor desconecten la energía y manipulen para entender mejor. Desconecten y manipulen mejor sin problema alguno las corrientes. Ok, yo la verdad la corriente alterna le tengo mucho respeto. Ok, pero hay quienes les gusta manejar las corrientes con línea activa y bueno, pero desde mi punto de vista se corre el riesgo, un pequeño descuido, te hablan, te descuidas y agarras y no, mejor quitemos la energía eléctrica y trabajamos con toda la calma, con todo el tiempo necesario y posteriormente, una vez instalado, conectamos nuestra clavija. Ok, y bueno, ahora con el multímetro, déjenme les muestro precisamente cómo funciona normalmente, bueno, más bien cómo está configurado normalmente cerrado y normalmente abierto. Déjenme desconectar precisamente, porque si no me va a dar lecturas erróneas. Ok, entonces colocamos nuestro multímetro en continuidad. Ahí vamos a observar que suena. Ok, como les comentaba, de acuerdo a nuestro pequeño dibujo,
tenemos que normalmente, aquí tenemos normalmente cerrado con el común. Si yo pongo mis dos puntas del multímetro, ¿qué va a pasar? ¿Va a sonar o no va a sonar? Si es normalmente cerrado. Claro que va a sonar. Van a ver por qué. Ahorita van a observar. Ahí está. Ok, ahí está. Entonces está cerrado. La línea está cerrada. Ok, internamente nuestro relevador está cerrado. Tiene la línea cerrada. Es decir, este. Ahora de aquí, ahorita voy a poner esta punta y esta punta. Es decir, aquí y aquí. ¿Y qué me va a marcar? No va a haber continuidad, debe estar abierto. Vamos a ver si es cierto. Entonces, a veces estos dispositivos, cuando los compran ya para usarse en Arduino, no vienen o no dice cuál es la línea abierta o cuál es la línea cerrada. Normalmente cerrado o normalmente open. Entonces, lo que podemos hacer es con nuestro multímetro checarlo y vamos a observar. Checamos y ponemos y observen. Ok, no marca continuidad. Entonces podemos deducir que estamos usando la línea normalmente open. Ok, como vimos ya funcionando el dispositivo, y normalmente cerrado. Ok, entonces es así como podemos también comprobar, repito, si no tiene por ningún lado donde es la línea o la bornera donde corresponde a normalmente open y normalmente cerrado. Con nuestro multímetro, repito, en la parte de continuidad podemos verificar esta parte. Y bueno, es así como hemos aprendido a entender el funcionamiento de un relevador, los cuidados que hay que tener y su funcionamiento o su circuito interno como está. Ok, pues bien, les dejo un gran saludo. Espero que este conocimiento les haya sido útil, y si creen que les sirve a alguien más, compártenlo para aquellos que quieran usar precisamente relevadores para corriente alterna o con corriente alterna para echar a andar un motor, una lámpara, un equipo que esté conectado a corriente alterna. Ok, les dejo un abrazo, un gran saludo y espero se encuentren muy bien. Hasta pronto.